Bien, hoy nos reunimos para otra cosa distinta, nos reunimos para escuchar a Ana Hernández Puig, que la verdad es que es de esos momentos en los que uno se siente pues súper contento de presentar por primera vez en este auditorio a Ana, que lleva trabajando con nosotros desde el 2016. Ella llegó al Museo del Prado con una beca del Meadows Museum, que teníamos un acuerdo hace años con el Meadows, para que jóvenes licenciados en Historia del Arte hicieran prácticas y se implicaran en proyectos concretos. Bueno, pues tuvimos la suerte en el Departamento de Dibujos y en la biblioteca de que Ana llegara en el 2016, justo cuando empezábamos a plantear el proyecto que hoy en día tenemos en la sala AD de arriba de las cartillas para aprender a dibujar. Se integró desde el primer momento, desde el 16, es decir, lleva más de 3 años trabajando en ese proyecto y además 3 años muy especiales para ella y que demuestran que pese a que la maternidad no es una enfermedad, sino que es un estado natural y que ella durante estos 3 años no solo está embarazada ahora y ha inaugurado la exposición estando embarazada, sino que ha tenido un hijo durante el tiempo que ha durado todo este proyecto y ha seguido desarrollándolo como si tal cosa. Es decir, no ha dejado de trabajar, ha podido perfectamente y con naturalidad trabajar, y yo lo quiero recalcar porque me parece enormemente importante este tipo de detalles. Bien, ella antes de venir al Prado tenía ya también alguna experiencia, había estado trabajando anteriormente en la Biblioteca Nacional, catalogando dibujos, catalogando fotografías, teníamos unas extraordinarias referencias de ella y anteriormente había estado en un lugar muy de moda, desgraciadamente hoy en día, que es en Australia. Y en Australia había estado haciendo un máster de fotografía en Melbourne, nada más y nada menos, en un sitio donde vamos a tener dentro de 2 años, de año y medio, una exposición de dibujos de Goya también. Pero bueno, es decir, es una mujer joven con una trayectoria profesional ya importante y que ha desarrollado, fundamentalmente ella ha sido el alma mater de la exposición que ustedes pueden ver y del libro que se ha publicado con la exposición, el de Aprender a dibujar, el maestro de papel. Si ustedes miran el catálogo rápidamente verán que la mayor parte de las fichas son de ella, el número más numeroso, tiene la introducción y ha sido la persona que durante estos 3 años ha liderado todo este proyecto. Así que yo creo que nadie mejor que ella para explicarnos y contarnos la conferencia que nos va a hablar de las cartillas españolas, que como ustedes habrán visto es el núcleo de la exposición que tenemos un poquito más arriba y que ya quedan pocos días para que si alguno de ustedes no la ha visto, la aprovechen, porque es una ocasión irrepetible. Y nada más, muchísimas gracias por asistir y les dejo con Ana. Bueno, la verdad que con palabras así una se queda un poco abrumada, ya no sé qué decir para agradecer una presentación tan bonita. Pues la verdad que he podido hacer todo esto con hijos de por medio, pues gracias a la ayuda que he tenido sin duda y en parte pues a José Manuel Matilla por darme una libertad totalmente para poder seguir trabajando desde casa o a mi ritmo, ¿no? Para poder llevar esto a cabo. Pues antes de empezar también quiero seguir con los agradecimientos. Tengo que agradecer también a Paloma Málaga tanto su organización para que esta conferencia pudiera salir adelante y también pues no puedo dejar de agradecer a María Luisa Cuenca, que hoy no puede estar aquí, y a José Manuel Matilla, que son los comisarios de la exposición, pues por brindarme esa oportunidad de poder, desde el principio me brindaron la posibilidad de poder trabajar con ellos y la verdad que durante estos años que hemos estado preparando la muestra pues no solo me quedo con buenos momentos, sino también con grandes enseñanzas. Así que muchas gracias, José Manuel. Pues bien, yo hoy vengo aquí a hablarles un poco más de cartillas de dibujo. En la conferencia, esta se presenta como una conferencia, la segunda en relación a esta exposición, que actualmente pueden ver en la sala D del museo y que hemos titulado como El maestro de papel, cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX. María Luisa Cuenca hace unas semanas impartió la primera conferencia que trató sobre todo pues, la exposición y las cartillas de dibujo internacionales. Y yo hoy vengo aquí un poco a hablarles más sobre las cartillas de dibujo españolas, principalmente las que se editaron o se realizaron en España durante esos siglos, el XVII
del 17 al 19. El interés por aprender a dibujar es una característica, yo creo, común y que hemos compartido todos, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? No todos, especialmente de niños, aunque algunos todavía lo intentamos, hemos esbozado alguna vez algún retrato, o intentado esbozar algún retrato, alguna figura humana con mejores o peores resultados y de alguna manera pues más evidente o más tímida hemos estado orgullosos de nuestros logros. No en vano, antes de adentrarme en las cartillas españolas, creo que es conveniente o me gustaría explicar lo que es una cartilla de dibujo, porque entiendo que no todos pudieron acudir, por ejemplo, a la conferencia de María Luisa Cuenca, o no todos han podido todavía ver la exposición y a lo mejor no saben muy bien qué es una cartilla de dibujo. Las cartillas de dibujo tuvieron su origen en Italia, surgieron a principios del siglo XVII y concretamente en Venecia. Pero antes de las cartillas de dibujo, los maestros lo que hacían era, en muchos casos, facilitar dibujos de distintos modelos que proporcionaban a sus aprendices para que estos, a través de una copia reiterada y del estudio de esos modelos o esos ejemplos que el maestro había dibujado, llegaban a memorizar y lograr dibujar por su propia cuenta esos elementos que habían sido representados. Aquí, por ejemplo, a su izquierda pueden observar un dibujo de un ojo realizado a lápiz rojo atribuido a Leonardo da Vinci, y a continuación a la derecha un esbozo a lápiz que seguramente, como se cree, fue llevado a cabo por algún aprendiz o discípulo del artista. La otra imagen corresponde con una representación de un taller de pintor en el que pueden observar cómo los aprendices, de forma, pues según se van repartiendo por la sala, y en torno al maestro de más edad, se reúnen aquellos jóvenes atendiendo a esas directrices que parece darle, seguramente revisando el trabajo que ya habían realizado. En este caso parece ser, si se fijan, que se trata de la corrección de los dibujos que han realizado de ojos. Podemos suponer que en el lado izquierdo de la hoja el maestro dibujó distintos ojos para que seguidamente en el lado derecho los aprendices copiaran aquello que había realizado el maestro. Entre los objetivos últimos de aprender a dibujar se encontraba sobre todo el de poder dibujar las formas deseadas, finalmente basándose solo en la memoria o en la contemplación directa del modelo natural. Por ello, esa reiterada repetición, o así como la constancia, dedicación, podemos decir hasta disciplina, concentración, se convirtieron en características fundamentales para lograr este objetivo. Esta idea se refleja muy bien en esta imagen sacada de la cartilla de Crispin van de Pas. En ella, además de ver una mano dibujando una cabeza, pueden leer nulla dies sine linea, que significa esta frase atribuida a Peles, es el ejemplo de que no ha de haber ningún día sin hacer una línea. A lo que añade, nil carbone sed usu, ni ningún carboncillo sin uso. Con esta estampa, Van de Pas consiguió realmente significar esa idea y las principales características que debía tener el aprendiz, entre las que no debía faltar, como les he comentado, pues esa constancia, dedicación y disciplina, que en realidad es lo que consigue que finalmente uno consiga sus objetivos. Pues bien, la primera cartilla como tal aparece en 1608, la realiza Odoardo Fialetti y es la primera cartilla de dibujos. Las cartillas de dibujo también se conocen como cartillas de principios, porque son esos principios que normalmente son los ojos, las bocas, las narices, por los que uno debe comenzar. Pues en cierta medida lo que supuso es que pasó aquello que esos maestros, como he comentado anteriormente, dibujaban para sus pupilos o aprendices, los pasó al formato de estampa. Con ello lo que consiguió Fialetti fue recopilar y reunir en un formato de cartilla o de librito, para que se hagan una idea, todas esas imágenes, y así de una forma sistematizada conseguir establecer pues, un sistema pedagógico unitario.
Por tanto, logró poner al alcance de los aprendices y realmente de cualquier interesado un material didáctico que permitiera aprender a dibujar, ahora sí, sin esa presencia directa y constante del maestro. El hecho de que el material didáctico pasara a ser la estampa y no el dibujo revolucionó por completo el sistema pedagógico, pues supuso no solo que aquellos que acudían a los talleres, como hemos visto en la imagen anterior, pudieran aprender a dibujar, sino que también todo aquel interesado que tuviera los medios económicos necesarios o posibles para poder hacerse con una cartilla de dibujo y que pues, en la privacidad o en la soledad de su casa o donde pudiera, se pudiera poner a aprender a dibujar aquello que, siguiendo tan solo las directrices, por ejemplo, que veían en esas cartillas. Podemos decir, a pesar de la distancia, que supuso aquello que ahora está tan de moda, que es el inicio de la educación a distancia, aunque en realidad ya existían anteriormente, por ejemplo, cartillas de caligrafía que tenían el mismo objetivo, que en este caso era aprender a escribir, pero sin la presencia directa de un instructor. Bien, pues Fialetti publicó con la ayuda del editor Justus Aderer su primera cartilla en 1608, dedicada exclusivamente al cuerpo humano masculino, y seguidamente, un año después, en 1609, publica una segunda dedicada sobre todo a las proporciones de cabezas. Aquí lo que les quiero mostrar es que pueden observar que se trata de un método bastante sencillo en el que a través del seguimiento de las líneas o las trazas el alumno conseguía dibujar el modelo deseado. O a través de una combinación de figuras geométricas, en este caso pues el círculo y el cuadrado, conseguían configurar en este caso una cabeza en distintas posiciones, como puede ser, pues, como ven ustedes, de perfil o de frente. Pues bien, tras la publicación de la cartilla de Fialetti se produjo si me permiten la expresión, el boom de las cartillas de dibujo. Tan solo 2 años después, en 1611, aparece, y también en Venecia, la cartilla de dibujo de Giacomo Franco y Jacopo Palma, que realizaron ellos su propia cartilla conjuntamente, y en este caso, como pueden observar, se apostaron por un modelo totalmente distinto, un sistema en el que a través de esa superposición de figuras, casi de una forma pues, abarrotada y hasta incluso hay que fijarse bien para poder ver la pierna concreta, en este caso, pues a través de estos modelos en infinitas posturas y escorzos o posiciones proporcionaban al aprendiz pues, una gran cantidad de ejemplos con los que se podría recrear y practicar una y otra vez. Un sistema, en cierta medida, que si lo piensan, pues se parece bastante al objetivo último, por ejemplo, de un pintor, que sería, en una composición de un cuadro, pues tendría distintas figuras que se superpondrían unas con otras, ¿no?, en las distintas composiciones. Al igual que aquí he elegido, ahora que me doy cuenta, pues 2 imágenes ya bastante realizadas con volumen y con el estudio de sombras. Pero estos ambos artistas, tanto Franco como Palma, también incluyeron en su misma cartilla estos mismos modelos, pero tan solo con estudios de líneas de contorno para empezar de una forma un poco más fácil, ¿no? Y por otro lado, les quiero traer a colación pues, el último modelo de cartilla de Carracci, ya que es a partir de estos 3 ejemplos, es decir, el de Fialetti, el de Franco y Palma y este de los Carracci, de los que luego van a derivar prácticamente del resto de cartillas de dibujo. Y así va a suceder con las cartillas de dibujo españolas, pues cada autor o artista elegirá un método u otro, o la combinación de ambos, para realizar su propia cartilla, como verán. Los Carracci se inclinaron por un método intermedio en el que primero el aprendiz debía aprender a trazar esas líneas de contorno para, una vez dominadas las formas, pues pasar a aplicar lo que es el volumen a través de la aplicación de las sombras. Si se fijan en este dibujo de Agostino Carracci, pueden observar cómo en ocasiones tienen la figura de un pie, ¿no?, con solo las líneas de contorno,
y a su lado pues la misma posición del pie con las sombras. En la estampa, que la cartilla de Carracci en realidad no se hizo una en vida de los Carracci, sino que los editores en muchos casos veían el potencial que tenían estos materiales y decidían pues sacar a la venta o editar una cartilla para aprender a dibujar al estilo, por ejemplo, de los Carracci, ¿no? Porque eso pues se vendía bastante, ¿no? Aprender a dibujar a la manera de pues tal artista, ¿no? Y con tal estilo. Entonces, en esta estampa pues pueden ver esa idea otra vez, ¿no? De primero aprender a dibujar el pie pues solo con las líneas de contorno, para luego volver a hacerlo una vez dominadas las formas, pues pasar a aplicar la luz y la sombra. Bueno, y ahora me gustaría centrarme en el asunto principal de esta conferencia, que son las cartillas de dibujo españolas. Desde el siglo XVII hasta el XIX, o hasta mediados del XIX, que es lo que ocupa esta exposición, surgieron en España en torno a una docena de cartillas de dibujo. Si bien no todas son cartillas de dibujo como tal, es decir, editadas o formando un corpus concreto, sí, hay algunos verán que son simplemente estampas sueltas, pero todas reúnen unas características comunes, que es esa idea de las que les he venido hablando, que es la de poder enseñar finalmente a dibujar, ¿no? Siguiendo un patrón cronológico, pues el primer artista español en realizar una estampa con estos motivos fue José de Ribera, hacia 1622. Aunque bien es cierto que en Italia y no aquí en España, y la producción artística como grabador de Ribera pues fue escasa, si lo consideramos o lo comparamos con otros artistas, pero a pesar de ello ha alcanzado un gran reconocimiento, sobre todo como aguafuertista. José de Ribera llegó pronto a Italia y se sabe que desde 1613 fue miembro o acudía a la Academia de San Lucas en Roma. Allí lo más probable es que se familiarizara o viera estos nuevos métodos de enseñanza que acababan de surgir, lo que es la cartilla de dibujo, sobre todo basados pues, en los principales cartillas italianas que les he comentado, de Carracci, Fialetti o Franco y Palma. Se conocen 3 estampas de Ribera, con motivos de ojos y bocas y narices. Por tanto, 3 estampas solo dedicadas a lo que es el aprender a dibujar, las cuales mantienen un formato similar a las de Fialetti, ese formato así horizontal, y son bastante pequeñas, pero siguen un poco el método también de los Carracci, donde ven primero esa línea de contorno, ¿no? Y la figura con la línea de contorno, y luego con el mismo modelo pero más elaborado. Aunque bien es cierto, si se fijan, que enseguida podemos ver características muy propias de Ribera, como son pues, el interés más por lo fisionómico que lo clasicista, en donde realmente adquiere un gran protagonismo el realismo, ¿no? Se conocen, como les he dicho, estas 3 estampas. Aunque al estar una de ellas numeradas con el número 4 invertido, esta de aquí abajo, es que esto va muy rápido, ¿sí? Pues se piensa que por lo menos llegó a realizar 4. En vida, Ribera no llegó a editar la cartilla como tal, y parece que su idea inicial, si su idea inicial fue la de realizar una cartilla, es decir, un conjunto, un corpus, pues quedó inacabado o inconclusa. Pero a pesar de ello resulta interesante porque vendió las láminas de cobre al editor Franz van Weingarten, aquí perdonen mi pronunciación, que hacia 1640 cortó cada lámina de cobre por la mitad, es decir, de esas 3 surgieron 6, podríamos decir, ¿no? Cortó más o menos cada una por la mitad, aquí, y entonces lo que hizo también fue añadir una firma apócrifa a aquellos cobres que habían quedado sin la firma de Ribera. Y pues como les digo, pasábamos ahora de tener 3 estampas a tener 6.
Este hecho contribuyó en cierta medida a que a lo largo de los siguientes siglos, como van a ver, se editaran múltiples cartillas por toda Europa basadas en los modelos de Ribera. La primera edición, y por tanto cartilla como tal de Ribera, me refiero a reunida reunida y encuadernada, no salió hasta aproximadamente 1650 y fue grabada por Louis Ferdinand en París y editada por Nicolas Langlois. Ese mismo año también salió otra editada por Pierre Mariette y lo que hicieron fue, en ambos casos, reunir o incluir ejemplos basados en esas tres estampas que acabamos de ver de Ribera, pero a su vez incluyeron otros modelos tomados de otras estampas realizadas por el mismo artista, por Ribera, e incluso de algunos lienzos, como pueden ser pues, el sileno ebrio, que correspondería con estas piernas, o las lágrimas de San Pedro. Es decir, en los países, los modelos de Ribera enseguida empezaron a expandirse por Europa y tuvieron bastante éxito. Entonces, es bastante común que empezaran a aparecer distintas ediciones en distintos países. En los Países Bajos, en concreto, pues existió esta cartilla que hacia finales del siglo XVII ya se atribuye a Abraham Botelling la realización pues, de otra nueva cartilla basada en los modelos de Ribera, donde también incluye esos modelos que se veían en los originales de Ribera, más otros que vuelven a tomar de distintas obras de Ribera que no necesariamente había realizado Ribera con la intención de que fueran modelos para aprender a dibujar. Las distintas ediciones de Ribera surgieron a lo largo del siglo XVIII y XIX. Pues en el siglo XVIII también apareció otra en Ámsterdam a cargo de Balck y aproximadamente un siglo después, a principios del XIX, otra nueva en París, por ejemplo, en este caso pues no hecha al agua fuerte, sino a lo que se conoce como grabado al estilo del lápiz. Pero lo que a mí me interesa es en el tema español. En España no se realiza una cartilla, no llega una cartilla basada en los modelos de Ribera hasta 1772. Es decir, siglo y medio después de esas primeras cartillas, de esas primeras estampas que había realizado Ribera, ¿no? En 1622. Y en este caso fue el grabador, Juan Barcelón, el que llevó a cabo esta edición. Eso sí, basándose casi en su totalidad en esas cartillas que ya previamente habían surgido en París a cargo grabadas por Louis Ferdinand. Ahora bien, los primeros modelos, por tanto, porque Ribera realmente realiza esa cartilla o esas tres estampas en Italia, pero los primeros modelos de principios para aprender a dibujar, grabados y estampados en España fueron los de Pedro de Villafranca en 1637 y 38. Precisamente en un momento en el que Madrid se estaba convirtiendo pues, en un importante referente artístico y existía esa necesidad de instaurar o crear una academia al estilo de la de San Lucas en Roma. Esto sobre todo se debía a la influencia de artistas y la llegada de artistas italianos a la corte. Por tanto, esa necesidad de crear una academia al estilo de la italiana o una escuela de dibujo suponía, podemos entenderlo como la internacionalización de un sistema pedagógico que, entre otras cosas, pudo expandirse gracias a ese carácter instrumental o de los materiales didácticos, y por ello las cartillas de dibujo en este sentido tienen un papel bastante importante. Este ambiente, por tanto, supuso lo que es un escenario ideal para la llegada de esas primeras cartillas de dibujo a España. Y prueba de ello son estas estampas de Villafranca, que están basadas en los principios de los modelos italianos como son los de Fialetti, Jacopo Palma, Franco y por ejemplo el Guercino que les he comentado anteriormente. Villafranca realizó estas 13 estampas que se pueden dividir en dos grupos, una más bien dedicada
a las proporciones de las cabezas, y otro dedicado a las distintas partes del cuerpo, como son pues, los ojos, la boca, las narices, manos, piernas, así, etc. Como acabo de decir, todas estas están basadas en los modelos italianos, y en el caso del primer grupo, en su totalidad, los ejemplos se basan en los modelos de Fialetti. Pero como dato curioso, al comparar directamente los modelos, comprobamos que Villafranca realmente no parece que tuviera una cartilla original de Fialetti entre sus manos a la hora de copiar estos modelos, sino, es decir, una cartilla editada en Venecia en 1608, sino que esos modelos vienen a su vez de dos cartillas editadas en los Países Bajos en 1616, que a su vez habían copiado los modelos de Fialetti. Estas obras fueron Diagrafía, editada por Johannes Jansonius, y Regulae Fundamentales, y fue la combinación de ambas las que dio, en las que se fijó Villafranca para realizar su cartilla. Esto lo pueden comprobar si se fijan en las numeraciones alfanuméricas que aparecen en muchas de ellas, como es la A, la B y la C mayúsculas, o estas A, B minúsculas, que aparecen tanto en las estampas de Villafranca como en las de esas dos cartillas de los Países Bajos, pero en cambio no aparecen en el original de Fialetti, que corresponde con esta imagen. A su vez también esa forma o esa organización, ¿no?, que en las anteriores eran en conjuntos de 3 cabezas y ahora pasaba, y en el original de Fialetti eran de 4. Algo muy similar sucede con los modelos pertenecientes a ese segundo grupo que les comentaba anteriormente. En su mayoría están basados o tomados de los modelos presentes en las cartillas de Giacomo Franco y Palma, y si se fijan pueden observar cómo, pues, en este caso Villafranca lo que hizo fue tomar de una cartilla de estos dos artistas pues aquellos modelos que más le interesaban y introducirlos en su propia estampa, ¿no?, copiando o adaptándolos, cogiendo aquellos que precisamente quería introducir en su estampa. De entre ellas, en concreto, se desconocían el origen de los modelos presentes en 2 de sus estampas. Pero bueno, a raíz del estudio llevado a cabo para esta exposición se han identificado con modelos también de esa misma cartilla de Franco y Palma, y en el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran al final del ejemplar estas 2 estampas, que son bastante desconocidas en cuanto a apenas aparecen en ningún otro ejemplar, tan solo en que sepamos, en este de Francia y en otro de Alemania. Y como pueden ver, pues son los mismos modelos que copia Villafranca. En el original de Franco incluye un texto arriba, que es bastante... la presencia de texto en las cartillas es algo bastante inusual, porque un poco, si lo piensan, la imagen habla por sí sola, entonces no hacía falta introducir texto, porque era un poco reiterativo, ¿no? Explicar paso a paso lo que se va viendo en la imagen no merecía la pena. Con esto lo que quiero resaltar, con esto de ponerles en paralelo y de dónde toman cada ejemplo, lo que quiero resaltar es un poco esa rápida difusión que tuvieron las cartillas de dibujo o esos modelos por toda Europa, donde en ese momento el copyright de ese momento pues parecía no tener importancia, pero sí esa difusión de unos modelos concretos que permitieran aprender a dibujar, y por tanto podemos pensarlo como una codificación de un sistema que pudiera utilizarse en cualquier país independientemente de su estilo o incluso de su idioma, ya que con la ausencia de texto se podía aprender a dibujar directamente basándose en la imagen. Algo muy parecido ocurrió en Valencia. Allí llegó a existir una academia de pintores en el convento de Santo Domingo, cuyo académico mayor fue Vicente Salvador Gómez, artífice él mismo de una cartilla de dibujo en 1674, aunque esta no llegó nunca a publicarse, y su manuscrito original se conserva actualmente en la Real Biblioteca de Palacio de Patrimonio Nacional aquí en Madrid.
lo que nos permite estar ante el primer manuscrito de una cartilla de dibujo realizada en España. Y lo que es aún más inusual, en ella su autor incluyó pues, extensos textos. La presencia de texto, como les he dicho, es bastante inusual, por lo que con esto Salvador Gómez lo que está apostando o le está dando un fuerte valor pedagógico también al texto. Las hojas numeradas, si recuerdo bien, más o menos del 6 al 11, las dedica principalmente a lo que son los ojos, las bocas, nariz, etc. Y creo que solo una de ellas tan solo estaba dedicada a la proporción. En todas sigue la misma composición. En la zona superior izquierda coloca o incluye la imagen con sus modelos, y a la derecha unos aforismos que según él, es decir, según Salvador Gómez, estaban basados en Aristóteles, pero bueno, sobre esto sí hay ciertas dudas, pero lo que es interesante de estos aforismos es que, bueno, por ejemplo, en el caso de la boca o de las orejas, pues llega a decir que lo que va señalando es que un hombre, por ejemplo, con unas orejas pequeñas en comparación con el resto de la proporción de la cabeza, pues él alude a que es señal de hombre burlón o mofador, como dice él, o una boca grande, señal de un hombre ambicioso o mentiroso. Por último, en la parte inferior incluye ese texto que sobre todo pues describe la forma en la que el aprendiz debía de aprender a dibujar o esos modelos que había incluido en la zona superior. El artista y escritor zaragozano Giuseppe Martínez no realizó una cartilla de dibujo, pero entre 1673 y 1675 escribió discursos practicables del nobilísimo y real arte de la pintura. En su primer apartado, dedicado al dibujo y a la manera de obrarlo con buena imitación, como decía él, da instrucciones precisas del modo en el que los aspirantes debían de dibujar, y si van a ver que es de una forma muy similar a cómo se manifiestan las cartillas. Me gustaría leerlo porque dice así: primeramente pondráse a hacer ojos, narices, bocas, orejas, manos y pies, y en estar algo diestro tomará cabezas de por sí, para comprender lo que tiene obrado, viéndolo todo en conjunto. Luego tomará piernas, brazos y cuerpos. Esto hecho, tomará figuras enteras y las pondrá en ejecución. Y no se ha de contentar con hacer estas partes 2, 3 ni 4 veces, sino muchas más, hasta hacerse muy capaz y diestro en la imitación. Es opinión de los más maestros no permitir a sus discípulos hagan sombras hasta que se vean bien enterados de los contornos en los que imitaren, que asegurados de esta manera en el modo de obrar, se harán más prácticos y seguros. Para esta empresa convendrá se valgan de unos libros de estampas llamados de principios de dibujar, que los hay impresos de hombres muy grandes, y con esta guía hará sus dibujos con más facilidad y sin cansancio del maestro. Pues bien, quería resaltar este texto sobre todo porque ya pueden ver muchas de esas características que se ven en las cartillas. Por ejemplo, esa alusión a esa repetición y constancia que les hará muy capaz, como dice él, muy capaz y diestro en la imitación. O, por ejemplo, que primero el aprendiz debía de empezar por los contornos y luego para no adelantarse a las sombras. O incluso esa alusión a que existen varias cartillas de célebres artistas y la posibilidad de estos materiales que brindan a los maestros de poder enseñar en definitiva, sin su cansancio, ¿no? Mención aparte merecen estas dos estampas diseñadas por Francisco Solís y grabadas por Diego de Obregón en torno a 1678. Sabemos que Solís trabajó en Madrid y a lo largo del siglo XVII, y que además de artista fue pues hasta meticuloso e inquieto coleccionista sobre todo de dibujos y de libros. Llegó a poseer dibujos de los artistas italianos pues más aclamados como los Carracci, Tintoretto, Caravaggio o incluso del español Rivera. Y todo apunta a que estos dibujos seguramente los utilizaba a modo de material o de ejemplo para sus aprendices en la academia que él llegó a regentar en su propio domicilio en Madrid.
Se cree, por tanto, que en este ambiente tuvo pues esa idea de realizar estos modelos y de diseñar estos modelos para aprender a dibujar. Si nos fijamos, la primera, que se compone de modelos de narices y bocas, recuerda un poco a los modelos de los Carracci, y en particular el ejemplo salvando las distancias, el ejemplo del ángulo superior derecho a las bocas abiertas de Rivera, donde tenían sobre todo más protagonismo pues esas verrugas y protuberancias o incluso el vello, ¿no? En la segunda estampa, que es simplemente de una cabeza de un joven con turbante y pluma visto de perfil, pues ambas fueron grabadas, como se anuncia en la propia estampa, por el madrileño grabador Diego de Obregón, que a su vez sabemos que participó en distintos trabajos con Pedro de Villafranca. El último en elaborar una cartilla para aprender a dibujar en el siglo XVIII en España fue José García Hidalgo. Pues, su trabajo, al que dio por título Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura, si recuerdo bien es un título bastante extenso, sin duda es el más voluminoso de este tipo producido en España. Además de incluir un texto y un soneto, un prólogo y un soneto, se compuso de más de 1,5 centenares de estampas, entre los que introdujo pues ejercicios de principios, pero también incluyó de proporción, de perspectiva, de anatomía, de fisionomía, abarcando así un gran abanico académico. En su prólogo él mismo ya anuncia pues muchas de esas características que debían de tener las cartillas de dibujo y sus usos. Además da incluso ánimos y consejos a los aprendices que quisieran o que estaban interesados en aprender de una forma autodidacta. Aún así, su obra no puede considerarse como un libro editado, porque son múltiples si comparamos todos los ejemplares que se conocen, más o menos en torno a 16, 17 ejemplares se han localizado que se conserven, y todos difieren en cuanto al número de estampas. Algunos tienen desde 80 y pico hasta el más numeroso pues tienen unos casi 150 estampas. Es decir, todas parecen como si hubieran sido elaboradas pues de forma facticia, incluso puede que por el mismo José García Hidalgo, que las fue reuniendo, recopilando y luego regalando, dando a aquellos que, pues a los que conocía, a los que estuvieran interesados. Por tanto, todos difieren en el número total de estampas, en su organización es un poco caótico, como parece que fue el propio artista. Pero entre sus múltiples estampas, la verdad que incluyó pues modelos de niños, de mujeres, de hombres en las distintas edades, tanto en movimiento como en posición estática, algunos tocando instrumentos, e incluso añadió pues, manos en el lenguaje de signos. O sea, es una cartilla, la verdad, muy, muy completa. Y un dato interesante es el protagonismo que otorga a los ojos. Como no sé si les comenté al principio, los ojos normalmente era por donde se empezaba siempre a dibujar, pues hace un poco alusión a esa forma en el ojo, con la mirada es como se aprende, y que en el ojo debía estar el compás. En su caso, García Hidalgo siempre lo representa emparejados, como pueden observar. Aquí, ¿no? Siempre aparecen los dos ojos juntos. Esto es algo bastante curioso porque ya llevamos casi un siglo de existencia de las cartillas de dibujo y es el primero en representarlos emparejados, porque como él mismo afirma, la expresión de un ojo afecta al otro, por tanto no se puede aprender a dibujar un ojo sin dibujar su compañero. Pues desde el principio de las cartillas, desde principios del siglo XVII, 1608, por ejemplo, Fialetti nunca representó los ojos conjuntamente. Y además, si se fijan bien, lo que hace García Hidalgo es un poco en forma de puzzle, va organizando estos modelos y les va asignando un número. Por ejemplo, la nariz 15 con los ojos 15 y las orejas 15. Bien, si los reúnen y llegan a las estampas dedicadas a las cabezas, buscan ese número y coincide, ¿no? Para hacerse un poco la idea de conjunto. Es casi como si con un microscopio pues saca esos modelos y luego uno puede acudir a las estampas de cabezas
y ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería pues el 27 con las orejas 27, la cabeza 27 más o menos. Aunque la cartilla de García Hidalgo está llena de pues, erratas y bueno, en cierta medida le da, pues, le da bastante carácter y una cierta autenticidad. Como digo, pues parece que va bastante acorde con el personaje en sí. Pero también a su vez podemos apreciar bastantes influencias de las cartillas italianas una vez más. Él mismo también en su prólogo habla de estas cartillas y dice que si un aprendiz está bastante interesado, que debería hacerse pues, con las cartillas de los más célebres artistas, y entre ellos él menciona, por ejemplo, a De la Vela, en la cartilla de Rivera, que seguramente es una de esas editadas en París, y también pues, la cartilla, por ejemplo, de Jacopo Palma y Franco. Aquí les muestro, por ejemplo, una estampa dedicada a las piernas, que una vez más, esta es de García Hidalgo, una vez más está basada en esas, y recuerdan de las de Franco y Palma que vimos anteriormente, y que muchos artistas pues lo que decían era reinterpretar o utilizar otra vez y elaborar utilizar esos modelos para elaborar sus propias cartillas. El primer español en grabar una cartilla de dibujo durante el siglo XVIII fue el fraile Matías de Irala. Este autor, desde temprano, se dedicó pues, por iniciativa propia a formarse de forma autodidacta. Por lo tanto, podemos pensar que también fue pues, un beneficiario potencial de lo que son las cartillas de dibujo. Con 24 años tomó el hábito, y debido a su talento parece ser que le eximieron de cumplir esas funciones relacionadas como religioso, y pudo permanecer bastantes años, permaneció prácticamente toda su vida en su celda dedicándose al arte del grabado y a su enseñanza. En su cartilla, que dio por título Método sucinto y compendioso, que él la elaboró entre 1730 y 39, que sepamos. Irala consiguió reunir en esta cartilla más de 40 estampas y con un amplio repertorio. Van desde, pues hay ejercicios de caligrafía, de proporciones del cuerpo humano, escorzos, figuras infantiles a través de las figuras de los putti. Incluso incluyó, aquí no les he puesto, pero incluyó imágenes de animales a través de la iconografía de Adán en el paraíso. Pero también elementos ornamentales. O sea, es una cartilla que va mucho más allá, ¿no?, de lo que es aprender a dibujar. Pues elementos ornamentales, arquitectónicos, también tuvieron un protagonismo en su cartilla. En concreto, dedicó 2 estampas a la expresión de las pasiones humanas, siguiendo así un poco con las teorías del famoso pintor Charles Le Brun, cuya conferencia, este pintor impartió una conferencia en la Academia de Bellas Artes de Francia en los años 60 del siglo anterior, del XVII, y esta conferencia ha tenido una gran repercusión en la historia del arte, incluso hasta nuestros días. Como ven, otra vez Irala ya sí vuelve a emparejar también los ojos, pero un poco en relación con la de José García Hidalgo, y va añadiendo en torno a los ojos pues la ira, el llanto, la tristeza. Un poco sirve, ¿no?, para codificar un sistema que para que luego pues imagínense cuando al pintar una María Magdalena llorando se pudiera entender, ¿no?, a través de un sistema, aunque es bastante evidente, pero de una forma codificar un sistema o unas distintas pasiones humanas. La cartilla de Irala se trata también de un libro facticio, al igual que el de José García Hidalgo, que todo apunta que fue elaborado por él mismo. Cada cartilla posee un número distinto de estampas con distintas paginaciones, y muchas de sus estampas seguramente se vendieron de forma suelta, o el mismo artista las encuadernó, reunió de forma suelta, y si no, pues los coleccionistas o los interesados que se iban haciendo con estas cartillas posteriormente las encuadernaban según su propio criterio. También tenemos que tener en cuenta que las propias cartillas de dibujo, por su uso, se han desgastado o se han perdido. Incluso
también las licencias pues, del mercado del arte han hecho que muchas se cortaran y se vendían las estampas sueltas, o libreros que volvieron a encuadernar siguiendo sus propios criterios. Entonces esto realmente a lo largo de todo este estudio yo no he encontrado dos cartillas de dibujo, no solo españolas, sino de cualquier país, iguales. Es muy complicado, ¿no? Cada una pues tiene un número más de estampas, un número menos, una ordenación distinta. Parece como que todo eso pues, proviene seguro de ese carácter que era pues un material, y en fin y al cabo cada uno tenía que utilizarlo a su manera. Bueno, durante el siglo XVIII en Madrid tuvo lugar, ya adentrándonos en este siglo, pues tuvo lugar ya por fin la apertura de esa ansiada Academia de Bellas Artes de San Fernando, concretamente en 1752, bajo el reinado de Fernando VI. Las academias en este siglo tomaron en relevo a lo que son los talleres de artista, pero igualmente desempeñaron un papel muy importante en la enseñanza del dibujo. Si en el siglo previo el interés por configurar una cartilla nacía principalmente del propio artista o de los editores, que veían, ¿no?, el potencial que tenía pues editar una cartilla, era propaganda al fin y al cabo también de editar. Cada artista parece como que luego hay una pelea por yo tengo que sacar también mi cartilla porque tal artista ha sacado la suya, ¿no? Porque piensen que también están difundiendo su estilo y es casi como su página web, ¿no? Pues ahora eran las academias las que tenían que tener una cartilla avalada por la academia en el que se mostraran los modelos y la forma de aprender a dibujar en sus propias salas, ¿no? Porque esto traería propaganda y publicidad para la academia. El dibujo sin duda suponía la base por la que comenzar a aprender a dibujar y a estudiar en general, porque independientemente de si luego finalmente sería aquel aprendiz llegaría a ser escultor, grabador o pintor, había que empezar de la misma manera. Bien, por tanto, en las academias básicamente se pueden ordenar como en las cartillas de dibujo, ¿no? La primera clase correspondía con la clase de principios, es decir, otra vez de los ojos, las bocas, los rostros, las facciones del rostro. Luego se pasaría a la segunda clase, que era la de las extremidades, como son pues, los pies, las manos, los brazos, etcétera. La tercera clase sería la correspondiente a la cabeza, el dibujo de la cabeza entera, ya con su pelo y distintas posiciones. Y luego la última estaría dedicada ya por fin al cuerpo humano completo, a la figura humana completa. En todas estas clases se comenzaba por el mismo orden, ¿no? Primero por las líneas de contorno, y una vez que se aprendía se pasaba ya a elaborarlas de forma pues, con el volumen. Esa aplicación del sombreado, como les comenté anteriormente. Con estos antecedentes no es de extrañar, por tanto, que las cartillas de dibujo realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII estén vinculadas de alguna forma u otra con las academias de dibujo o las escuelas de dibujo. En concreto, la primera cartilla respaldada por una escuela de dibujo en España fue la hasta ahora bastante desconocida cartilla o método de enseñanza de dibujo de Antonio Espinosa de los Monteros. Este grabador, entre muchas otras, tuvo muchas facetas, llegó a ser el primer director de la Escuela de Dibujo de Segovia, que su apertura se inauguró el 19 de noviembre de 1778, y todo apunta también en la portada de la cartilla, pues nos hacemos una idea de que todo apunta que quiso crear esta cartilla con ese motivo, por ese motivo de la apertura de la escuela y ponerla a disposición de los discípulos. En su mismo título, como ven, dice pues suministrará a los discípulos de la escuela de dibujo. Hasta la fecha tan solo se conoce este ejemplar, que se conserva en la colección Cervelló de la Biblioteca del Museo del Prado, y aunque solo tiene estas dos estampas que pueden ver aquí, y contiene 6 páginas de texto más su portada. Y en ellas ya se puede ver pues, una clara influencia más bien de las cartillas francesas que de las italianas. Ya estamos en el siglo XVIII y la influencia va a ser mucho más de las cartillas de dibujo francesas que de las italianas, como anteriormente.
En este caso, pues en concreto, parece que los modelos de geometría los ha tomado de una cartilla de Jan Cousin, pero de una edición posterior, porque realmente Jan Cousin realizó su cartilla en 1595. Es cierto que he dicho y llevo diciendo todo este tiempo que la primera cartilla es la de Fialetti de 1608. La de Jan Cousin realmente no está considerada como cartilla de dibujo específicamente, es más como de proporción. Lo que pasa que durante más de 2 siglos esta cartilla de Jan Cousin se ha editado múltiples veces, hay contabilizadas casi como 20 ediciones distintas. Entonces, a lo largo de estos siglos sí que han ido añadiendo los distintos editores motivos para aprender a dibujar, lo que la convierte pues en cierta medida ya en una cartilla de dibujo. Y precisamente pues en torno a una edición de ya finales del siglo XVII parece que es de donde toma Espinosa de los Monteros esos nuevos elementos que habían introducido los nuevos editores en la cartilla de Jan Cousin. Como digo, hasta la fecha es una cartilla muy rara porque solo se conoce este ejemplar que se conserva aquí en el museo. Entonces es difícil compararlo, estudiarlo, ¿no? Porque no hay nada con lo que compararlo. Para Espinosa, curiosamente, lo dice en su texto, pero no añade ninguna imagen relacionada con ello. El aprendizaje del dibujo, desechan esas 6 hojas de texto, dice que no se debe empezar nunca por el paisaje ni por los animales, sino directamente por los huesos. Él dice que esto ya es una idea que Benvenuto Cellini en el siglo XVI ya había escrito, en el que, y otros artistas lo que pensaban era que primero había que aprender a dibujar los huesos, pues sustentan el cuerpo humano, es decir, primero entender los huesos, luego entender lo que serían los nervios y la musculatura, y finalmente ya dibujar el cuerpo con su piel. Aunque paradójicamente, como digo, Espinosa incluye tan solo estas 2 imágenes en la cartilla, o por lo menos en el ejemplar que se conserva tan solo aparecen estas 2 imágenes. Pero en el texto tampoco hace ninguna referencia ni a tratados sobre anatomía ni a otras imágenes a los que uno pudiera acudir para ver estas imágenes o estudiar los huesos. En su cartilla también se adentra a suministrar pues, información sobre, ya digo, como es bastante texto, pues información sobre el tipo de papel con el que se tenía que hacer un aprendiz, o las herramientas y cómo utilizarlas, o incluso la forma de borrar con miga de pan, o los errores que normalmente se cometían, o la forma de aplicar el sombreado. Pues bien, pero ya les digo que la cartilla de Espinosa de los Monteros es bastante novedosa, aunque solo tenga 2 estampas, porque se adelanta 2 décadas a la primera cartilla de dibujo avalada por la Academia de San Fernando en Madrid. Por tanto, la primera cartilla avalada y supervisada por la Academia es esta de José López Enguídanos, que da por título Cartilla de principios de dibujo según los mejores originales que posee en sus salas de estudio la Real Academia de las 3 Nobles Artes de Madrid. Por tanto, en su título ya vemos pues, ese interés por parte de la Academia de poner a disposición del público y de sus alumnos una cartilla de dibujo que reuniera, pues, en este caso, los mejores modelos que en ella se usaban para aprender a dibujar. Sabemos que la cartilla la comenzó a realizar en 1795 y estuvo trabajando en ella por lo menos hasta 1803. Fue presentando las pruebas que iba realizando a la Academia para que ésta diera su aprobación, y a medida que esto sucedía la cartilla pues ya se iba poniendo a la venta a modo de fascículos. Son numerosos por ejemplo, los anuncios que se pueden encontrar tanto en la Gaceta de Madrid o el Diario de Madrid, en los que van saliendo a la venta estos principios para que cualquier interesado pues, pudiera comprarlos. Por ejemplo, el primer anuncio, que se data en septiembre de 1795, se puede leer, les vuelvo a leer aquí la cita: hace mucho tiempo que los apasionados e inteligentes de las artes del dibujo deseaban esta obra como propia para poner a los jóvenes en verdadero camino del diseño. En ella se dan previamente aquellas reglas más esenciales y necesarias a los principiantes para comenzar, seguir y concluir los dibujos.
Bueno, y luego continúa informando que se venderá, por ejemplo, un cuaderno primero que contiene 5 láminas, las 3 de figuras geométricas y las 2 de ojos. A este cuaderno seguirán otros 3 de bocas, narices, orejas, medias caras, pies, etc., que los 4, los cuales se darán separadamente en buen papel y en folio, formarán una cartilla con 24 dibujos. Se entregará la portada con el último cuaderno. Bueno, pues ven que con este primer anuncio, pues esa idea inicial consistía en la publicación de 4 cuadernos que juntos formarían la cartilla, y que esta idea sabemos que se mantuvo, ¿no? Esta idea original, porque en 1797, que es la fecha que lleva la portada, figura, también hemos encontrado el anuncio en el que sale a la venta, y en el propio anuncio se da por finalizada y se pone a la venta la portada, como se anunciaba en el primer anuncio, de esta cartilla de dibujos. Pero por alguna razón se quiso continuar con el proyecto, y por ejemplo en 1800 salió a la venta un 5.º cuaderno con el que se representaban, en este caso, las cabezas sacadas, si reconocen, pues de la obra de Rafael de Urbino de la Escuela de Atenas, que a su vez había dibujado Antón Rafael Mengs en Roma, y que el grabador Domenico Cunego había grabado. Pues lo más seguro es que en Guídano se basara en los grabados de Cunego para realizar su cartilla. A ese cuaderno le siguió un 6.º cuaderno dedicado a las academias de figuras masculinas. Son en torno a unas 6 academias, y en ellas el artista por primera vez las firma, graba su firma y la fecha, 1801. Aquí lo pueden ver, bueno, no sé si se apreciará, pero aquí no lo pueden leer bien, pero pone algo así como L. en Guídanos, Fecit, y la fecha 1801. Con la entrega de este 7.º cuaderno, en Guídanos daba por concluida la cartilla, y así lo especifica en el memorial que él envía a la academia, que dan el visto bueno, y además le aconsejan que incluyera en este caso un último cuaderno. O sea, ya vamos a 8 cuadernos, y en este 8.º y último está dedicado a las medidas de la cabeza humana, y dicen algo así lo que le dicen los académicos, si recuerdo bien, es algo así como algunas de las buenas cartillas. O sea, que realizara un último cuaderno dedicado a las medidas de la cabeza humana según aquellas buenas cartillas, o algunas de esas buenas cartillas. Bien, esas buenas cartillas, lo más probable es que en Guídano se basara en algunos de los modelos de cartillas francesas. Sin duda, con todo esto lo que les quiero traer es que esta cartilla, para aprender a dibujar, ocupó un lugar importante a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tanto en el ámbito académico como en el privado, si tenemos en cuenta todos estos anuncios que fueron saliendo, que se fueron publicando, y la cuenta, pues, del progreso que salía, ¿no?, cómo salían a la venta. Incluso algunos de estos anuncios, hemos encontrado anuncios de 20 años después de la finalización de la propia cartilla. Por tanto, esa gran atención que recibió este proyecto por parte de la Academia, ¿no?, que las va siguiendo paso a paso durante esos 8 años, revela la importancia que para dicha institución tenía por fin poder avalar una cartilla y que mostrara los ejemplos y los métodos que en ella se impartían, pudiendo de esta forma servir, una vez más, como les digo, de propaganda, ¿no?, y de escaparate para futuros interesados, y para que se viera, ¿no?, se diera un mayor prestigio a la Academia. Ejemplo de ello es este dibujo de José Camarón, que copia la estampa número 21 de la cartilla de Enguídanos. Y Camarón era un alumno de la Academia de San Fernando, que decidió realizar, para el pase a su siguiente clase, él estaba en este caso pasando de la segunda clase a la tercera, pues entregaba un dibujo que tenían que aprobar, ¿no? Y entonces eligió él en concreto este dibujo, estos 2 dibujos de pies, pero este, si se fijan, pertenece es el mismo dibujo que se puede observar en la cartilla de
de Enguídanos. Bueno, pues con fecha de 1830, es decir, 3 décadas después de la cartilla de Enguídanos, se utilizó ese modelo para aprobar y pasar a la tercera clase. En relación con otras academias de arte españolas, pues podemos destacar más ejemplos. Un caso curioso es esta estampa suelta realizada por Isidoro Bosarte y por Pedro Pascual Moles en 1785. Lleva una inscripción a pluma abajo que dice: grabada al agua fuerte por Isidoro Bosarte y acabada al buril por don Pedro Pascual Moles, Barcelona, 1785. Esta inscripción pues, nos revela que ambos artistas, personajes voy a decir, porque no eran los dos artistas, trabajaron una estampa de forma conjunta. Aunque no conocemos ninguna obra artística relacionada con Bosarte, sí sabemos que era lo que hoy podemos llamar un gran historiador del arte y sobre todo tenía un gran interés por aprender a entender las distintas disciplinas y sobre todo sobre el grabado calcográfico del que él mismo escribe. Por el contrario de Moles, aquí no voy a adentrarme, pero sí que logró ser un muy bien reconocido grabador y fue el primer director de la Academia de Barcelona. Desconocemos, por tanto, esta intención inicial de ambos, de Bosarte y Moles. No sabemos si su intención era realizar una cartilla de dibujo conjunto para poner al alcance de los aprendices de la Academia de Barcelona, o si por el contrario es un ejercicio en el que Bosarte pues quiere entender más esa forma él quiere entender la técnica del grabado y está realizando este grabado que luego supervisa Moles, porque Moles, como se cita en la inscripción, la terminó al buril, ¿no? Que muchas veces eso era lo que se empezaba al agua fuerte y luego los retoques finales, pues el maestro en este caso pudiera haberlos dado. Fuera como fuere, porque no sabemos, lo que aquí resulta interesante es que, si recuerdan, son las mismas orejas de esas estampas originales de Ribera. Es decir, están tomando los modelos de Ribera, de esos originales de 1622, pero seguramente a través ya de una cartilla de Juan Barcelón de 1700, que realizó en 1772. En relación con la Academia de San Carlos, tenemos estas estampas sueltas grabadas a finales del 18 y por Manuel Bru. Bru fue miembro de una destacada familia de artistas valencianos. El más destacado entre esta familia fue su hermano Francisco Bru, que llegó a ser un gran, sobre todo, escultor y grabador. Pero para lo que nos interesa aquí es que fue también el director de la Sala de Principios de la Academia durante 22 años. Y fue precisamente Francisco el que enseñó a grabar y a dibujar a su hermano. Y sabemos que durante esos 22 años que fue director de la Academia llegó a realizar más de 80 dibujos con modelos de principios para poder dibujar, que facilitó, ¿no?, para los alumnos de la Academia. Y en concreto, en la estampa de estudios de narices y labios, Manuel Bru se basó en los dibujos de su hermano para grabar o realizar esta estampa. De las dos estampas localizadas de Bru, Estudios de ojos y párpados, como ven, es la única que se encuentra numerada con un 2 en el ángulo superior. No obstante, en 1809 la hermana, Blasa Bru, por las actas de la Academia de San Carlos, sabemos que vendió 3 láminas de principios de cobre grabadas por su, como ya especificaba, por su difunto hermano Manuel Bru. Bien, esa tercera lámina, pues no sabe, esa tercera estampa no sabemos con qué corresponde, no la tenemos hallada, pero si seguimos un razonamiento pedagógico podríamos pensar que se trataría, pues, en este caso, de orejas. Ya para ir terminando, pues el caso de María del Carmen Said resulta también interesante, pues estamos ante la primera mujer en grabar una cartilla de dibujo tanto en España como en Europa, que sepamos. Y además fue la primera mujer en alcanzar el grado de académica de mérito de la Academia de San Fernando de Madrid.
por tratarse de una mujer, pues en esos momentos no podía acudir a las clases de la academia, pero sí sabemos que desde los 13 años está enviando dibujos de forma mensualmente para que los académicos los pudieran evaluar y remitir sus observaciones. Debido al fallecimiento de su madre y la ceguera de su padre, pues desde muy joven Mari Carmen se tiene que contribuir pues, al sustento de la familia, y gracias también a distintos anuncios publicados tanto en la Gaceta como en el Diario de Madrid, sabemos que publicó esta cartilla de dibujo basada en los modelos de cabezas de Rafael, y que a su vez ya habían grabado otros artistas franceses, en especial Nicolas d'Origny en 1719. La elección de estas cabezas no les debe sorprender. Me refiero en una cartilla de dibujo, pues se debe entender sobre todo como un potencial o un gran repertorio de distintas expresiones y pasiones humanas. Pero, por tanto, la venta de esta cartilla proporcionaría seguramente beneficios a María del Carmen, que era lo que necesitaba, pero gracias a los distintos anuncios también sabemos que desde 1821 o 1820 se anuncia como profesora o maestra de dibujo para señoritas, impartiendo clases en su propio domicilio. Finalmente, consiguió ser maestra ya de forma permanente desde el 26 o 25 en el Real Colegio de Santa Isabel. Pero para finalizar con esta figura o este personaje, me gustaría recoger aquí, pues, sobre todo las palabras de María Luisa Cuenca, que ha escrito en el catálogo, porque creo que es bastante, ella lo explica mejor que yo, ¿no? Y ella escribe: incluso pudiendo considerar las cabezas de Rafael como un mero ejercicio de copia, tanto el esfuerzo realizado por María del Carmen para alcanzar un aprendizaje artístico que fuera primero evaluado y luego reconocido por la Academia de San Fernando, como el hecho de que lograra grabar y firmar algunas estampas y ejercer de profesora de dibujo, adquieren un carácter épico en el contexto del siglo XIX que sin duda sepultaba las vocaciones artísticas femeninas. Y bien, ya para finalizar, pues debemos traer a colación la cartilla de José María Brial, un artista más formado otra vez en la Real Academia de San Fernando, que comenzó allí desde los 12 años, y su cartilla pues destaca aquí por ser la primera realizada mediante la técnica de la litografía. Al igual que la de Enguídanos, también salió a la venta de modo de fascículos desde el año 1800, en torno a 1837, y se publicó fueron saliendo los fascículos más o menos hasta los cuadernitos hasta 1842. Por tanto, alcanzó unos 4 cuadernos, y estos siguen el mismo modelo organizativo que el de Enguídanos, que era el de, pues primero empezaban por formas geométricas, después aquellos ejemplos del rostro, como otra vez pues los ojos, las manos, etcétera, para seguir con las extremidades del cuerpo, y la figura humana completa. Sobre todo, algunas las introducen en distintos ambientes y están en su mayoría basadas en la estatuaria clásica, como es lógico ya de principios del siglo XIX. Como no es de extrañar, muchos de sus modelos están tomados a su vez de Rafael de Urbino o de otras obras del Renacimiento y del Barroco, siguiendo así pues esa tendencia artística del momento. Si en el caso de la cartilla de Enguídanos les mostré un ejemplo de ese pie realizado por Camarón, que utilizó para pasar a su siguiente clase de pasar de nivel, aquí les traigo un caso opuesto, ¿no? Este dibujo de cabeza femenina del Pasmo de Sicilia, pues fue realizado un año o dos antes que la cartilla de Brial, y evidencia un poco los modelos que en esos momentos se empleaban para aprender a dibujar en la academia, y que estarían colgados pues, por las salas de las distintas salas de la academia. Y aunque todavía no habían sido estampados en una cartilla, pues habría muchos dibujos parecidos. No quiero decir que este dibujo fuera el que utilizó, por el que se basó
a Brial para litografiar, pero sí que en este caso lo que quería hacer a Brial era introducir nuevos modelos en su cartilla de dibujo y no repetir los que siempre se estaban repitiendo o incluyendo en las cartillas de dibujo, y por eso darle pues un toque ya pues de cierta más novedoso y acorde con las nuevas tendencias artísticas que estaban imperando a principios del siglo XIX. Y bueno, y sin más, pues desde aquí les animo a todos a aprender a dibujar y a pasarse por la sala D para ver la exposición si todavía no la han podido ver. Muchas gracias.